Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que llevéis el encierro lo mejor posible, que estéis bien todos de salud. Yo os hago pasar este vídeo más que nada para que los ejercicios que me han dado, pues de alguna manera puedan estar reforzados por explicaciones mías. Si alguno de vosotros tenéis alguna duda, me queréis trasladar algún problema o alguna confusión que tengáis sobre los ejercicios, estoy en el mismo correo electrónico, fjmarmol@hotmail.com. Me podéis escribir ahí. Bueno, dicho esto, espero que estéis muy bien, que seguro que lo estáis, dentro de las condiciones en las que estamos, ¿no? de confinamiento. Nos quedamos en la segunda parte de la gramática del tema 5. La segunda parte de la gramática va igualmente sobre el grupo verbal. En este caso nos habla sobre la forma de los verbos. Como sabéis, el verbo es la palabra principal del predicado y es la que nos indica la acción que se está realizando, ¿no? dentro de la oración. Ese verbo, normalmente, la forma que tiene la palabra, tiene una parte que es una raíz que no cambia y una parte que cambia, que son las desinencias. ¿Cómo sabemos cuál es la raíz y cuáles son las desinencias? Pues bueno, la raíz es la parte que le da significado, que nos dice de qué habla esa palabra, de qué campo semántico viene. Esa raíz nunca o invariablemente cambia, y la podemos reconocer de una manera muy fácil. Si, por ejemplo, yo tengo en una oración el verbo yo temí el examen. Temí viene de me llevo el verbo al infinitivo, ¿vale? Me llevo el verbo temí al infinitivo, que sería temer, ¿no? Recordad, los infinitivos pueden ser en ar, en er o en ir. Amar, temer, sentir, ¿vale? Esos son los infinitivos, los que terminan en AR, ER o IR. Pues bueno, yo soy capaz de distinguir la raíz de un verbo siempre que me llevo ese verbo ya declinado, me lo llevo a su infinitivo y le quito la terminación ar, er, ir. Y entonces lo que me queda, eso es la raíz de esa palabra que yo estoy conjugando. Una vez que sé cuál es la raíz, lo que queda son las desinencias. ¿Qué es lo que marca las desinencias? Las desinencias normalmente lo que nos están diciendo es la persona, el número, el tiempo y el modo. ¿Qué es la persona? Pues la persona es muy fácil. La persona es si es primera, segunda o tercera, del plural o del singular, que será ya el número. Yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos. Eso es la persona, ¿vale? Porque si yo digo yo temí, aunque yo no hubiera puesto en esa oración el yo, diga, por ejemplo, temí el examen. Ese temí, esa i última, me está diciendo que me está marcando quién es el sujeto elíptico. Si no aparece, que soy yo temí, no puedes decir él temí, ¿vale? Entonces, las desinencias marcan la persona, primera persona en este caso, temí, marca también el número sería primera persona del singular. Estamos hablando de que pueden ser singular o plural. Singular, recordamos, yo, tú, él. Plural, nosotros, vosotros, ellos. Tiempo, el tiempo sería el indicativo, el subjuntivo o el imperativo, que recordamos dentro de los verbos, el indicativo marca un hecho posible, un hecho realizable. El subjuntivo, un hecho deseable. Los verbos en subjuntivo están marcando posibilidad, algo que se puede hacer o no. Y el imperativo sería cuando el verbo indica mandato o orden, ¿vale? O un ordenamiento de algo, ¿de acuerdo? Eso sería lo que marcaría la forma de los verbos, ¿vale? La raíz y la desinencia. Eso por un lado. Punto 4 de la segunda parte de la gramática. A ver, la conjugación verbal es el punto 5 de la página 110. Esto lo voy a explicar muy rápido porque sobre todo voy a pedir que copiéis este cuadrito amarillo en vuestro cuaderno y cuando volvamos, si volvemos, haremos ejercicios para repasar esto y para conjugar verbos en formas completas. Ya mandaré algún ejercicio, aunque sea ahora, de este tipo. Bueno, en la forma simple del modo indicativo tenemos el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, el futuro simple y el condicional simple, ¿vale?
Yo amo sería el presente, yo amo, tú amas, él ama, eso sería el presente, modo indicativo de un verbo en primera conjugación. Pretérito imperfecto, yo amaba, ¿vale? Pretérito perfecto, yo amé. Futuro simple, yo amaré. Y condicional simple, yo amaría. Las formas compuestas son aquellas que se consiguen con el verbo haber más el participio del verbo que estamos conjugando, ¿vale? Entonces, del verbo amar, por ejemplo, yo he amado sería el perfecto compuesto, el pretérito perfecto compuesto. El pretérito pluscuamperfecto sería yo había amado. El pretérito anterior, yo hube amado. El futuro compuesto, yo habré amado. Y el condicional compuesto, yo habría amado, ¿vale? El modo subjuntivo tiene solamente 6 formas, no 8 como el indicativo. Sería el presente de la forma simple, sería yo ame, tú ames, él ame, ¿vale? El pretérito imperfecto sería amara o amase, yo amara o amase, tú amaras o amases, ¿vale? Y el futuro simple sería el cantare, yo cantare, tú cantares, el cantare, ¿vale? ¿De acuerdo? Esas 3 formas son las formas simples del modo subjuntivo. Las formas compuestas, pretérito perfecto compuesto, yo haya amado, tú hayas amado, él haya amado, ¿vale? Pretérito pluscuamperfecto, yo hubiera o hubiese amado, tú hubieras o hubieses amado, él hubiera o hubiese amado, nosotros hubiera o hubiésemos amado, ¿vale? Y el futuro compuesto, yo hubiere amado, yo hubiera amado, tú hubieras amado, ¿de acuerdo? El consubjuntivo es un poquito más complejo que el indicativo, pero bueno, haremos actividades para repasar esto con cualquier verbo, conjugarlo en todas estas formas. El modo imperativo, como he dicho, es el modo que indica mandato, orden de hacer algo. Solamente se hace en las conjugaciones, en la segunda conjugación del singular, o sea, en la segunda persona del singular y en la segunda del plural. Cuando yo le indico a alguien que haga algo, me tengo que referir siempre a un tú o a un vosotros, ¿vale? En el modo imperativo. Tú ama, tú canta, tú vete, ¿vale? Vosotros iros, eh, otro verbo, por ejemplo, cantad, ¿no? Vosotros cantad, recordar, los verbos que terminan en ar lo van a hacer, el imperativo lo van a hacer en ad. Y los verbos que terminan en er van a hacerlo en ed, y los que terminan en ir lo van a hacer en id, el vosotros. Vosotros id, del verbo ir, ¿vale? Bueno, pues eso serían las conjugaciones verbales. Vamos a quedarnos ahí y ahora los verbos auxiliares, a ver, en este punto 6 de la gramática del tema 5 se estudian los verbos auxiliares haber y ser. El verbo haber se utiliza normalmente como verbo auxiliar cuando tenemos formas compuestas de otros verbos, ¿no? Por ejemplo, yo he amado. Estamos conjugando el pretérito perfecto compuesto, ¿vale? Del verbo amar. Ese he amado, has amado, ha amado, ellos han amado, vosotros habéis amado y ellos han amado. Esa manera de conjugarse el verbo haber junto al participio de otro verbo se le considera una manera auxiliar, es decir, está apoyando la conjugación compuesta de otro verbo. El verbo haber también puede aparecer en forma impersonal, es decir, también es un verbo por sí mismo, lo único que no tiene la manera de conjugarse siempre repetitiva del resto, de tener una raíz que siempre es igual y unas desinencias que van siendo también iguales dependiendo del tiempo verbal que se conjugue. El verbo haber es totalmente irregular, ¿vale? Y es un verbo impersonal, no va seguido de participio. En este caso solo puede usarse en tercera persona del singular, aunque el sustantivo que vaya acompañando sea plural. Por ejemplo, había un coche mal aparcado. Había está en tercera persona del singular. Pero si nosotros tenemos unos coches mal aparcados, había también unos coches mal aparcados, ¿vale? Recordamos,
Simple, sencillo. Haber es un verbo auxiliar que ayuda a otros verbos a conjugarse en formas compuestas, ¿vale? Y también existe como verbo impersonal que no va seguido de participio, nunca, ¿vale? Y siempre va en tercera persona del singular, siempre se conjuga así, ¿vale? El verbo ser también cumple dos funciones. Es un verbo auxiliar para hacer las formas pasivas de los verbos. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo soy pintado por alguien, yo soy pintado por Antonio, pues ese soy pintado es el verbo, ¿vale? Está en forma pasiva y está diciendo que yo estoy recibiendo la acción de ser pintado, ¿vale? Entonces ahí el ser está conjugado, fijarse, soy está conjugado en primera persona, ¿vale? Primera persona del singular. Entonces aparece como un verbo auxiliar para crear la forma pasiva. Y también también existe el verbo ser como verbo copulativo, que ya lo hablamos en la otra parte de la gramática. Los verbos copulativos son ser, estar o parecer. Son verbos especiales porque muestran estado o características de algo o apariencia de algo, ¿no? Entonces marcan como una estaticidad, una ausencia de movimiento en algo. Que normalmente, por eso son verbos diferentes, son copulativos, porque los verbos normalmente marcan acción, mientras que si yo digo Antonio es guapo, realmente no está ocurriendo nada, simplemente que es así todo el rato, ¿vale? Entonces, ellos eran los más atrevidos. Ahí tenemos, por ejemplo, el verbo ser en una conjugación en pasado, ellos eran los más atrevidos, está marcando pues un modo indicativo y en este caso un pretérito imperfecto, ¿vale? Esto por aquí también claro, ¿vale? Verbo haber y verbo ser son verbos auxiliares. Haber para todas las formas del modo indicativo, formas compuestas del modo indicativo y subjuntivo, y el ser para la forma pasiva, ¿vale? Y por último, hablaros de los verbos pronominales. ¿Qué significa esto? Pues si dice que son pronominales, tendrá que ver con los pronombres. Recordamos que los pronombres están sustituyendo a personas en una oración. Entonces, si yo digo me arrepiento de haberlo hecho, me arrepiento de ayer, por ejemplo, para que sea menos compleja la oración, me arrepiento de ayer, si no aparece el yo, el mismo me te está diciendo ya y arrepiento me está marcando quién es la persona, el verbo elíptico, el verbo omitido, que es yo, ¿vale? Entonces, los verbos pronominales normalmente se apoyan en un pronombre, me, te, se, ¿vale? Para tener significado, porque sin esos pronombres no se pueden conjugar. Por ejemplo, tú arrepientes no existe, tú tienes que decir tú te arrepientes o yo me arrepiento, siempre tienes que utilizar el te, el me, el se, ¿vale? Para él se arrepiente, para conjugarlos. Ellos se arrepienten, vosotros os arrepentís y nosotros nos arrepentimos, ¿vale? Toda esa forma, el me, el te, el se, los, son pronombres que van junto con el verbo. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar la oración y a señalar el sintagma verbal predicado o el grupo predicativo, como se llama ahora, ahí en el núcleo no solamente tenemos que poner el verbo arrepiente, sino que también tenemos que incluir esa partícula que va antes, el me, te, se, porque esa partícula forma parte del verbo, ¿vale? Son verbos pronominales. Por ejemplo, arrepientes, quejas, tú no puedes decir tú quejas o yo quejo, yo me quejo o tú te quejas, ¿vale? Entonces, te quejas, me quejo, es el verbo completo, aunque sean dos palabras distintas, son verbos pronominales. Fugas, tú no puedes decir tú fugas, tú te fugas, ¿vale? Tiene que ir con esa partícula pronominal que le da significado al verbo y de alguna manera pues le da sentido que de otra manera no estaría bien conjugado, ¿vale? Eso por ahí para terminar la parte de gramática. Recordad, hemos visto la forma de los verbos,
las conjugaciones verbales, los verbos auxiliares haber y ser y los verbos pronominales. Dicho todo esto, hemos terminado con la gramática y nos quedaría la parte de ortografía y forma significado, que os lo daré a final de semana. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.